¿Qué tal? Mi nombre es Matías Horta, suelo escribir sobre cine, suelo hacer cine también y hoy tengo una entrevista con El Gabo. Vamos a hablar un poco de uno de tus libros que realmente empieza a demostrar cuál es el género que te apasiona y cuál es uno de tus ídolos, que fue Encerrados toda la noche, el cine de John Carpenter. ¿Cómo fue que surgió esto? ¿Por qué John Carpenter? Y esta idea de hacer este libro, ¿no? Bueno, Carpenter es uno de mis ídolos de siempre, uno de esos directores que descubrís en tu infancia y ya lo empezás a buscar cada vez más cosas de sus obras y demás y lo vas amando cada vez más. Así que, y me acuerdo que cuando empecé a escribir sobre cine me dije, una nota sobre Carpenter no me va a alcanzar, sería un libro. Bueno, pero para el año 2010, Mariano González H., a quien yo conocía de la revista La Cosa, ahí firmaba como el licenciado Mariano González H., se contacta conmigo porque me dice, bueno, pensé vos para escribir uno sobre John Carpenter. Me dije, wow. Que te iluminaron los ojos. Tal cual, y dije que sí inmediatamente, nos reunimos, nos pusimos de acuerdo y bueno, ahí arrancó la aventura. Ese mismo año, en esos meses escribí todo el libro, después bueno, me vino una etapa de corrección. En parte la demora vino bien porque pudimos incorporar, por ejemplo, el prólogo de Israel Adrián Gaetano, que es gran fanático de Carpenter. Y también una entrevista al mismísimo Carpenter. ¿Cómo fue ese momento? ¿Hablaste por teléfono con nada más y nada menos que tu ídolo John Carpenter? Sí, fue una locura porque se dio cuando se estrenó Atrapada, la que es hasta ahora su última película, en el año 2011. Bueno, tramité con la gente de la distribuidora a ver si se podía entrevistarlo. Bueno, sucedió que sí y no, muy loco. Es como hablar con Dios, era como... ¡Wow! Salió el libro y no paró de darme alegrías, la verdad. Todavía lo siguen pidiendo y demás, y eso que ahora está virtualmente agotado. Está agotado. Sí, sí. ¿Se puede saber si va a haber una reedición o estás planeando algo más con el libro? O... Va a haber reedición, sí, el año próximo, confirmadísimo. La idea es que poder hacer no solamente actualizar las novedades más recientes, ¿no? Relacionadas a su carrera, sino volver al material que ya estaba y hacer que quede todavía más pulenta, mucho mejor. Decime 3 películas que sí o sí la gente tiene que ver de Carpenter. Opa. Bueno, Halloween, desde el vamos, es como la película emblemática de Carpenter. Bueno, La Cosa, sin duda, o El Enigma de Otro Mundo, The Thing, como quieran, también es una de las películas que más nos asusta en la vida. Espectacular. Y después, ya para no nombrar todas de terror, podemos nombrar Fuga de Nueva York, también, o otra podría ser Sobreviven, también. Como películas así que son más de ciencia ficción, si claro, se quiere, pero que también siguen teniendo esa impronta, ¿no? Contestataria que tienen cada una de sus películas. Así que por ahí, digamos, esas películas pueden ser una guía perfecta como para entrarse en la obra de John Carpenter. Y ahora sí, con otro, se puede decir, ídolo también tuyo, que es David Cronenberg. Cuerpos fuera de control, el cine de David Cronenberg. Ahora, nuevamente la pregunta, ¿por qué Cronenberg? Otro ídolo de siempre, también, un tipo que ya había escrito algo sobre Cronenberg, también cuando se estrenó alguna de las películas, me acuerdo de Un método peligroso y demás. Era un tipo al que también quería dedicarle algo mucho más extenso, también pensé, algún día estaría bueno escribir un libro sobre Cronenberg, En algunos casos, cuando daba notas sobre el de Carpenter, me acuerdo que alguien llegaron a preguntar, ¿el próximo cuál sería? Y llegué a decir en varios casos, y estaría bueno Cronenberg. Me entero de que Mariano, justamente el editor de Cuarto Menguante, tenía en carpeta un libro sobre Cronenberg. Y yo le dije, quiero hacerlo. No, así que, claro, quiero sumergirme en la experiencia, quiero dedicar un libro a él, así que y se dio. Y además, otra cosa que potenció es que yo tenía una chance seria de poder ir a cubrir el Festival de Cannes ese año, 2014. El asunto es que sabía que Cronenberg ahí podía llegar a presentar su nueva película, que era Maps to the Stars, que acá se le pusieron polvo de estrellas. Y bueno, así se dio. Llegó el día de la conferencia de prensa de la película, la habían proyectado el día anterior, me acuerdo. Y bueno, pude estar ahí y le hice una pregunta. Me apuré a levantar la mano para hacer una pregunta y de paso, antes de preguntarle, le dije, llegué a decirle a Cronenberg que estaba escribiendo un libro sobre él. Y ahí fue la primera vez que lo dije públicamente, antes lo sabíamos el editor y yo. Eso. Matías Horta, Sala Llena, Argentina. Matías Horta, question d'Argentine. A book about Mr. Cronenberg. Ma question est la suivante. Le hice una pregunta que era cómo hacía para reinventarse. Me dijo que el tipo básicamente él no sentía que se reinventaba, que estaba reinventándose, sino que siempre estaba hablando de la condición humana, básicamente.
Y bueno, una respuesta relacionada con ese concepto. Como tiene que ver con el eje que yo decidí que tenía que tener el libro, que es el cuerpo, pude incorporarla a lo que es la introducción del libro. En este libro el prólogo es justamente de Seba de Caro, ¿no? Así que, es. que me lo estabas nombrando antes. Sí, yo le venía comentando todos esos años ahí cómo iba el libro y demás, así. Y le ofrecí a ver si quería. Recién salito del horno. Está el libro, ya se puede conseguir ahora en todos lados. Sí, se está llegando, bueno, hubo una preventa, así como que no fue muy bien. Y fue llegando un montón de librerías, como por ejemplo Librofilm, que es la librería de cine por excelencia, que en Buenos Aires, después, bueno, Rayo Rojo de Bond Street, en la cadena de la Boutique, en las de Librería Hernández también está. En muchos lados está incluso en vidriera, así que eso es un motivo también de mucho contento. También está en lugares como en Telequia, Club del Cómic, así que la verdad que están y después un montón de librerías también hay de Palermo y demás, también en algunas del conurbano, así que eso está muy bueno y a poco va a ir llegando a un montón de lados más. Y cualquier cosa que se contacten con vos, si no, en alguna red social, que se las dejamos en la descripción para que te sigan, para que vean tus proyectos. Tal cual, de hecho pueden incluso entrar a la fanpage oficial del libro, que se llama igual El Cuerpo Fuera de Control, el cine de David Cronenberg, o directamente para no complicárselo ya pueden poner @libro Cronenberg. Así que ahí van a enterarse de más chances, más librerías y más maneras de contactarse. 3 películas que sí o sí hay que ver de Cronenberg. Bueno, La Mosca desde ya es también una película quintesencial de Cronenberg. Scanners, también de esas películas que te permiten adentrarte también en su filmografía. Siempre se dice el Cronenberg de antes, ¿no? Que hacía películas más de terror, ciencia ficción, más ancladas en eso. Y otras que por ahí ya se corresponden más con otros géneros, pero más allá que siga hablando de lo mismo, siempre de horror. Y dentro de esa etapa, y mucha gente lo descubrió ya más por esa etapa, no tanto por la de las asquerosidades, ¿no? Claro. Viscosidades. Crash, podría decirte Pacto de Amor también, pero Crash es esas películas que mucha gente se adentró en Cronenberg. ¿Cuál es la característica que más te llama la atención de Carpenter y cuál la de Cronenberg? Buena pregunta. Cuando los descubrís y demás, bueno, lo primero que ves son películas de terror con monstruos, con cosas muertes y demás. Y después, a medida que lo vas viendo, vas descubriendo ahí todo el nivel, ¿no? de las lecturas y demás, que es lo que propone, la historia y demás, y toda la riqueza, digamos. Bueno, el caso de Carpenter fue sin duda lo contestatario que es el tipo. Es un tipo que realmente su cine es un cine rebelde, donde predomina la figura del antihéroe, ¿no? Así como alguien que se opone a esa amenaza. Siempre hay una amenaza creciente, ¿no? En el cine de Carpenter, y ahí hay una serie de personajes que algunos o colaboran con esa amenaza o son incapaces de frenarla, y otros que aún en condiciones ahí muy adversas se tratan de hacer algo al respecto para frenarla. En el caso de Cronenberg, siempre me acuerdo que cuando escribí el libro pensaba con respecto cuando escribí el de Cronenberg, con respecto a Carpenter, pensaba que Carpenter te hace dudar de todo lo que te rodea y Cronenberg te hace dudar de vos mismo. Porque es un tipo que habla de justamente lo que es el horror corporal, pero ya no solamente con las mutaciones y demás que vemos en películas como La Mosca, sino algo mucho más básico, ¿no? Habla sobre el miedo al envejecimiento, el miedo al deterioro, ¿no? Por enfermedades o por lo que sea, el miedo a la muerte. Y es un tipo que te lleva a pensar en cuestiones tan íntimas, ¿no? Y en horrores tan palpables, ¿no? Y en cosas que tarde o temprano pueden llegar a tocarte. ¿Cuál sería el próximo libro de este estilo, así de algún ídolo que te quede, que quieras hacer? Qué buena pregunta, no sé. Mucha gente me preguntó en este caso, en más de una ocasión, si el próximo sería Craven, porque es como las tres, lo que en su momento se conoció como las 3C del terror, ¿no? Carpenter, Cronenberg y Craven, siempre es Wes Craven. Y más de uno me preguntó si Craven sería el próximo. No estaría mal, no lo descartaría. Yo no descarto nada en realidad, así que es un director muy interesante también. Y es un director muy rico, con películas muy ricas para analizar. Bueno, siempre muy fanático de Pesadilla, de Las Colinas y demás. Tiene películas así realmente que marcaron un quiebre en el género. Así que, ¿quién te dice? No podría decirte que sí ahora, pero qué sé yo, nunca se sabe. ¿Género que más te apasiona? Y el terror, siempre. ¿Tipo de plano favorito? Ah, mierda.
Muy primer plano. Escena de alguna película que te quedó grabada para siempre. El final de la mosca podría ser, no sé, como algo que me viene a la mente ya, y ya que estábamos hablando de Cronenberg y demás. Frase de una película que te haya quedado grabada en la memoria. Long like the new flesh. Así, ya que estamos cronenberianos a full. Claro. Get the Videodrome! Long live the new flesh! Una película que todo el mundo debería ver. Psicosis. Una película que no volverías a ver jamás. La punto límite, la red de punto límite, que es como una... Viste que el Rápido y Furioso, la primera Rápido y Furioso es como una especie de remake encubierta de Punto Límite. Y esta remake oficial de Punto Límite es como una mala secuela, una mala copia de una secuela de Rápido y Furioso. Así que... Una película que te hizo llorar. Qué bello es vivir, por lo emotivo. Lo emotivo del final, el final es muy, muy emotivo. Una película que te haya aterrado. Pesadilla, por nombrar una también, entre muchas. Una película que te haya hecho reír, pero hasta no poder más. Podría ser alguna de los del Zucker, Abraham Zucker, podría ser, o de estas, por ejemplo, ¿Dónde está el piloto? O Super Secreto. Una película nacional que todos deberían ver. Esperando la carroza, es el ejemplo ya cliché, pero sí, sin duda. Un director nacional que vos aprecias. José Martínez Suárez. Comparativamente, ¿cómo te ves hoy a cómo arrancaste en tu carrera? Buena pregunta. Sí, me pongo a pensar y bueno, pude conseguir un montón de objetivos, ¿no? Escribir en revistas, bueno, participar ahí en algunas películas también, bueno, escribir libros, escribir ficción. Son objetivos que quería cumplir de chico y los estoy cumpliendo ahora, y por supuesto uno siente que puede dar todavía más y que falta hacer muchísimo más. Contento con eso, pero sabiendo que todavía queda hacer muchísimo más. Te doy las gracias realmente por haber venido. Gracias a vos, gracias a ustedes por invitarme. Ah, mierda. Muy bien. ¿No puedo decir mierda acá?